Y hoy es lunes del doctor Juan Ramón de la Fuente, por eso luego retomaré el tema. Profesor emérito de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, ex rector de la misma UNAM, presidente del Consejo Aspen Institute Capítulo México. Querido Juan Ramón, me da mucho gusto verte. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Joaquín. Con el gusto saludándote a ti y a toda tu audiencia, como suelen ser todos los lunes al filo de las 2 de la tarde. Venga, así es. Joaquín, escuchaba hace unos minutos a tu reportero que comentaba que habían empezado algunas movilizaciones de jóvenes, de estudiantes en Parkland, en Florida, para ver si su voz se escucha y se modifica esta absurda legislación ultraliberal que permite que en los Estados Unidos cualquier persona se arme sin que medie nada más que una módica suma de dinero para poder hacerte de uno o más rifles o armas de diversos calibres, de diversas potencias y con un potencial dañino verdaderamente inimaginable. Pues volvió a ocurrir, Joaquín, volvió a ocurrir lo que habíamos pensado que no volvería a ocurrir, o por lo menos no tan pronto o no tan fácilmente. Este joven Nicolás Cruz, de 19 años, va y compra un rifle semiautomático de $500 y se presenta en la escuela en la que había sido expulsado por conducta violenta, por amenazas, y hace una matanza verdaderamente horrorosa que deja a 17, 18 niños jóvenes muertos y 15 malheridos. Bueno, aquí el primer punto que quiero enfatizar en esta tarde contigo, Joaquín, y con tu auditorio, es que este joven tiene antecedentes psiquiátricos, tiene antecedentes de violencia, estuvo en tratamiento y hasta donde sabemos, recientemente había fallecido su madre adoptiva y él estaba en medio de un nuevo episodio depresivo. De manera que tenía todos los ingredientes que puede haber cuando alguien está decidido a hacer algo como lo que hizo Nicolás Cruz, a matar a otras personas y a matarse él mismo, como suele ocurrir. No fue esta vez el caso con muchos de estos jóvenes que matan a sus compañeros, matan a sus amigos, matan a sus novias y luego se dan un tiro. Están enfermos, Joaquín. El problema es que no están suficientemente atendidos, o que estos antecedentes, que el colegio los conocía, que el FBI los conocía, no fueron suficientemente atendidos, no se les dio el peso que tenía que habérseles dado. Este es un muchacho con un trastorno mental que tendría que haber estado recibiendo un tratamiento adecuado para poder recuperar su salud mental, como ocurre cuando el tratamiento se instituye de manera oportuna y eficaz. Y por supuesto es alguien que bajo ninguna circunstancia debería haber tenido acceso a los rifles o a las armas de fuego. Ahora nos dicen, también lo escuchaba hace unos minutos aquí con tu reportero, que al parecer tenía 10 rifles, no solamente uno, sino 10. Bueno, pues es uno más de los... en Estados Unidos, 3 de cada 10 adultos tienen por lo menos una arma en su casa. 3 de cada 10. Y existen en los Estados Unidos aproximadamente 350 millones de armas para uso civil. No estamos contando, por supuesto, el armamento para uso militar.
pues este joven fue a comprar un rifle de $500, un rifle que la Asociación Nacional del Rifle de los Estados Unidos lo considera un bestseller, porque es un rifle barato, es muy eficaz y es muy preciso. Y vaya que sí es eficaz y es preciso. ¿Cómo es posible que un joven con antecedentes de tener un carácter violento, que además pertenecía, fíjate nada más, otro elemento que se sabía, pertenecía a una organización supremacista paramilitar? Bueno, tenía una cantidad de antecedentes conocidos que verdaderamente me sorprende que no haya habido un solo mecanismo eficaz para haber evitado lo que pudo haberse evitado. ¿Por qué Estados Unidos es una sociedad que está armada? ¿Cuál es la razón detrás? Bueno, hay algunas, yo no las comparto, pero ahí están. La Asociación Nacional del Rifle ha sido quizá la que de manera más eficaz, eso sí, no solamente vende muchísimas armas por internet, se pueden adquirir sin ningún otro trámite, sino que se ha convertido esta asociación en una suerte de guardián de las libertades constitucionales. Se ha vendido muy bien en aras de la famosa segunda enmienda, la segunda enmienda de la Constitución norteamericana, Joaquín, para quien no lo sepa, garantiza el derecho a armarse, de manera que en los Estados Unidos es un derecho constitucional tener un arma, y a partir de eso, esta asociación del rifle se ha convertido en esta suerte de guardián de libertades. Es una asociación que políticamente tiene mucho peso, tiene cerca de 5 millones de afiliados, quizá no sean tantos para un país como los Estados Unidos, pero es una asociación muy activa, tan activa que hoy sabemos que le dio $30 millones a la campaña de Donald Trump, porque hay una relación muy directa entre los republicanos y la defensa de este tipo de garantías en donde se permite armarse. El lema de la Asociación Nacional del Rifle, fíjate nada más, la falacia, la trampa, porque dicen, no son las armas las que matan, sino las personas que las usan. Bueno, sobre esa premisa, pues defienden este derecho. Allá ellos, es una forma que se ha ido incorporando a su estilo de vida. Pueden mantener ese derecho. Lo que me parece que tendrían realmente que legislar con mucho más energía y con mucho más cuidado es quién puede ejercer ese derecho, o en todo caso, quién no. Y me parece que alguien que tiene un trastorno emocional, un trastorno de la conducta, no debe tener acceso a ningún tipo de armas. Este tiroteo en Parkland, Joaquín, nos enteramos, es el 18 en lo que va del año. Es decir, con una enorme frecuencia están ocurriendo. No nos enteramos más que de aquellos que tienen una dimensión mayor, porque el número de muertos es más escandaloso. Pero esto quiere decir que una o dos veces por semana hay este tipo de tiroteos en escuelas en los Estados Unidos. A veces hay solamente lesionados, a veces, fíjate tú, como solamente mueren uno o dos jóvenes, pues ni nos enteramos, pero están ocurriendo. Yo conozco solamente un estudio, Joaquín, de gran escala sobre estos temas, que lo publicaron investigadores de la Universidad de Alabama hace algunos años. Estudiaron 170 países, es un estudio muy bien hecho, y muestra claramente que más del 30% de estos episodios de tiroteos en las escuelas ocurren en los Estados Unidos. Ahí se concentran, es un país armado, es un país donde se pueden adquirir las armas porque son un derecho, donde los trastornos de la conducta no son oportunamente detectados,
y no se les da la importancia que requieren. Y la verdad de las cosas es que mientras esto no cambie, mientras no haya más atención a la salud mental en los centros escolares, en los centros de trabajo, y mientras no haya más restricciones, vamos a seguir lamentando estos episodios. Los vemos lejanos porque ocurren allá, Joaquín, pero ya también empezaron a ocurrir aquí, ya tuvimos algunos, y también México, no porque sea un derecho constitucional como la segunda enmienda, pero también México se está armando. En México también hay cada vez más personas con armas, de manera aquí ilegal, allá legal, pero que de todas maneras pues se usan fundamentalmente, no tanto para autodefensa, que quizá ahí podría encontrar yo una cierta justificación. Se usan para agredir a los otros, para eliminar a los otros, ya sea por razones ideológicas, por razones de odio. Fíjate, Joaquín, y con esto culminaría, que empiezan a subir las ventas entre comunidades que se sienten víctimas del odio, afroamericanos, comunidades LGBTI y otras que se sienten amenazados por el odio que perciben, están comprando armas. Y seguramente la Asociación Nacional del Rifle estará otra vez muy contenta, porque otro patrón que se observa recurrentemente cuando pasa esto en los Estados Unidos es que aumenta la venta de armas, porque piensan que a lo mejor ahora sí las restringen y entonces no vaya a ser, van y compran todavía más en las próximas semanas. Pues esta es el saldo que queda, junto con el duelo, el dolor terrible de todas las familias que perdieron a uno de sus hijos. Gracias, querido Juan Ramón, así es exactamente, te mando un abrazo, muchas gracias, y estamos en contacto, estamos en contacto muy seguido, pero el lunes nos vemos aquí en el lunes del Doctor de la Fuente. Buenas tardes, Joaquín. Que estés muy bien, el doctor Juan Ramón de la Fuente, le decía, profesor emérito de la UNAM, el rector de la misma Universidad Nacional Autónoma de México, presidente del Consejo ASPEN Capítulo México.